investigar? Fundamentos de la investigación, desarrollo de software, presentado por Óscar Raigosa Salinas. ¿Qué es investigar? La definición. Según el diccionario nos lo define en tres categorías. La primera es hacer diligencias necesarias para descubrir algo. La segunda es profundizar en el estudio de una disciplina. La tercera es el sinónimo de analizar, averiguar o indagar. ¿Cuántos tipos de investigación hay? 1. La investigación científica. ¿Qué es una investigación científica? Bueno, un científico se pone a investigar aspectos de la realidad cuando se da cuenta que existe un problema que no tiene solución. Para iniciar una investigación científica se tiene que partir de la hipótesis del por qué el problema antes mencionado no tiene solución y de ahí empezar a querer darle una solución. Imaginando una serie de posibles soluciones, primero tiene que investigar acerca del por qué surge el problema. De ahí mostrar sus soluciones y mostrar que realmente es la solución, ya que si no estaríamos hablando de pseudociencia. Ya que la investigación científica es muy objetiva. 2. Investigación policial. Este tipo de investigación tiene un carácter científico y además especulativo, desde que se comete el delito hasta que se resuelve. Se procede a recopilar evidencias, se hacen entrevistas e interrogatorios a los posibles sospechosos, hasta encontrar pruebas que resulten irrefutables para encontrar a un individuo culpable de haber cometido un delito. Este modelo de investigación ha sido ampliamente expuesto en televisión y en cine, además de literatura. El caso más común del que casi todos hemos escuchado es el de Sherlock Holmes. Investigación histórica. Los historiadores tienen que hacer investigaciones del tipo histórico. Este tipo puede ser de hace millones de años, de la época de la prehistoria, o de hace algunos años. En cualquier caso, se tiene que esclarecer datos a partir de hechos y datos objetivos. Se necesita hacer una recreación de una serie de acontecimientos, de los cuales no son presenciales y muy pocas veces existen testigos de estos a partir de datos objetivos. Estos son solo algunos casos en los que se utiliza la investigación, aunque existen muchos más de los que sí es, todos llevan un común denominador, que es empezar a hacer las investigaciones a partir de datos objetivos, ya que si no, es tiempo desperdiciado. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy poca la creencia que se tendría si se empieza una investigación seria a través de un rumor, información poco confiables. Esto sin duda es algo común en la era en que vivimos, con tanta información que hay y que se ha estado difundiendo en los últimos años a través de los medios electrónicos principalmente, que es casi imposible definir cuál es seria y cuál no lo es. Por suerte, para nosotros que estamos estudiando, se nos han dado herramientas para poder diferenciar entre una y otra. Esto es fundamental para alguien que quiere iniciar en el ámbito laboral, empresarial o de la misma investigación. ¿Por qué? ¿Qué sería de alguien que quiera iniciar un negocio en el cual, aparte de poner su tiempo y disposición para que funcionara, tuviera que poner gran cantidad, si no es de todo el capital con el que dispone? Imagine sus ahorros tal vez de toda la vida en un negocio en el cual no se tiene información del cómo funciona y aún peor, no se hizo una investigación previa, no se sabe nada del mercado en el cual se va a incursionar. Es muy probable que esta persona pierda todo su dinero. Esto solo es poner un ejemplo, aunque podríamos enumerar muchos más. Existe demasiada información en Internet, la cual veremos cómo empezar a seleccionar. Para que esto no nos suceda, a continuación le presento algunas de las maneras de hacer investigación. Para empezar, y creo que el día de hoy, lo más fácil es iniciar buscando en Google. Cuando colocamos en Google la pregunta ¿qué es investigar?, nos arroja un aproximado de 37.600.000 resultados. ¿Podemos ir refinando la búsqueda? Claro que sí. En diferentes navegadores como Bing nos arroja 26.800.000 y en Yahoo solamente 2.100.000. Pero ahora veamos algunas de las herramientas que existen en Google para ir refinando la configuración y las búsquedas de las páginas. La primera y la más importante es la herramienta de configuración. Esta herramienta nos permite seleccionar desde qué países buscar qué páginas hasta algunas otras. La siguiente es poner entre comillas lo que se busca exactamente.
La tercera es poner comodines para cuando no recordamos alguna palabra con el asterisco sustituyendo la palabra misma. También podemos poner o quitar palabras con los símbolos más y menos. Cuando queremos resultados de cierta etapa de tiempo, debemos poner los años separados por 2 puntos. También podemos incluir resultados relacionados al tema con el comando OR. Este prefijo nos devolverá resultados sobre la palabra, pero también sobre su sinónimo. Si buscamos una frase con el subgipo filetype.pdf, nos devolverá solo resultados en PDF. Si buscamos definiciones, ponemos la palabra define, investigación, nos devuelve la definición de la palabra investigación. Si ponemos cite .mx, solo nos buscará páginas en México. También si ponemos investigación cite www.unadmexico.mx, solo nos devolverá menciones en la página de la UNAD. Búsquedas relacionadas, se pone la palabra relate y después la frase o sitio web. Y también para hacer búsquedas más precisas para investigaciones, les dejo estas páginas, que es escola.google.com y google.com/patentes. A continuación veremos cuáles son las características sobre cuáles páginas suelen ser una mejor fuente de información, revisando en sí misma la página, ya sean de instituciones educativas o de alguna otra. Pero, ¿cómo podemos diferenciar estas páginas? A continuación, les dejo algunos puntos a revisar de la misma página. Empezamos con la URL. ¿Qué te sugiere la dirección de la página? ¿Cuál es el dominio principal? El último código a la derecha de la primera parte de la URL o el subdominio. ¿Algún término significativo? Deduces si la raíz de la web es educativa, oficial o comercial. Lo educativo u oficial inspira confianza. ¿Dónde lo clasificas? Otros indicios. Si es una página .com, son sitios de empresas con intereses comerciales. Si es .net, sitios de empresas tecnológicas y de comunicaciones. .edu, sitios educativos en países anglosajones. En Estados Unidos y muchos otros países se utiliza el .az para sitios educativos o de investigación. La palabra ORG son para entidades sin fines de lucro. Pueden tener intereses ideológicos. Algunos puntos de páginas, como por ejemplo ES, UK, FR o .mx, son dominios geográficos. Como parte de la URL es un indicio de que se trata de una página personal, comercial, educativa o de algún otro tipo. Veamos la 2. Sitio web. ¿Cuál es el sitio web donde se aloja el contenido que examinas? ¿Qué confianza aporta? Pulsan en el inicio Home, etcétera, para verlo, o borra con el cursor de la barra de la dirección del navegador hasta la página principal. ¿A quién pertenece la web? ¿Qué institución está detrás? ¿Qué propósitos le mueven? Busquen los enlaces presentación acerca de o about use, objetivos, etcétera. Los webmasters filtran y controlan los contenidos de la web o es un sitio donde los usuarios externos autopublican contenidos sin más. Veamos la tercera, que es la autoría. ¿Figuran los responsables directos de la creación del contenido? Esto sería buen síntoma. Cuanto más anónima es la información, es peor. A veces, no obstante, la autoría puede ser no personal, sino de grupos colectivos o instituciones. Pregúntate, ¿son expertos en la materia? ¿Constan sus datos, sus credenciales, su currículum o forma de contacto? Ten en cuenta que buscas información científica de expertos, no de aficionados, ni de personas que sepan menos o igual que tú. 4. La vigencia. La información está datada, incluye fecha. Este es otro buen síntoma, en sí mismo, por la fecha y por el tema o rama de conocimiento. Puedes considerarla vigente o obsoleta. ¿Corre riesgos? Es muy importante, puede haber otros indicios en el texto. Fechas citadas, noticias, datos, legislación, referencias bibliográficas con año, etc. Aunque es un indicio indirecto, tampoco hay que confundir la fecha de actualización de la web con la vigencia o actualización del contenido. La finalidad. ¿Para qué y para quién está pensada la página web en cuestión? ¿A quién se dirige? ¿Con qué propósito? Y por ende, ¿qué nivel intelectual alcanza?
se adapta a la exigencia de un estudiante universitario. A título de ejemplo, pregúntate, ¿cómo buscar y usar información científica? ¿Son resultados de la investigación para otros investigadores? ¿Es información para profesionales, especialistas o expertos? ¿Es un material educativo, formativo o qué nivel de enseñanza alcanza? Esta información comercial de una empresa para potenciales clientes son opiniones para aficionados o interesados, afectados o partidarios. ¿Es un contenido solo para generar tráfico hacia los anuncios? ¿Es divulgación científica? ¿De qué nivel y qué pretensiones parece tener? ¿Es información de la administración para el ciudadano? 6. El rigor. El texto parece redactado de forma apropiada. ¿Usa un lenguaje científico preciso? ¿Expone correctamente la información? ¿Justifica sus afirmaciones mediante referencias bibliográficas? ¿Cita otros estudios o informes? ¿Aporta documentación? ¿Incluye datos, experimentos o cálculos propios, cifras tomadas de fuentes ajenas, etcétera? ¿Ofrece enlaces vivos a otros sitios web? Pero sobre todo, transmite seguridad. 7. La consistencia. Incluso cuando no puedas pronunciarte sobre la veracidad del contenido de manera inapelable, hay cuestiones de coherencias ante las que debes de ser crítico. La información incluye contradicciones internas, tiene afirmaciones sospechosas o contradice algo que ya sepas, incorpora enunciados en otras fuentes que figuran de otra forma. El 8. La objetividad. No en todos los temas, pero en bastantes sí es importante vigilar si hay sesgos ideológicos o de otro tipo. ¿Te pretenden vender algo, una idea o un producto? ¿La información es tendenciosa? ¿O cuál es el balance entre persuasión, opinión e información? ¿Hay intereses ocultos visibles o no visibles? ¿La publicidad afecta al contenido? Veamos la 9, el diseño. El diseño te puede decir mucho. ¿Está bien cuidado o es desaliñado? ¿Antiguo o moderno? Sobre todo, ¿la información está bien organizada y estructurada? ¿Qué domina? ¿Textos o imágenes? ¿Es llamativo para captar la atención o austero? La información más seria y fiable tiene que estar bien presentada, pero suele ser sobria. ¿Hay publicidad? ¿Es mucha? ¿Es invasiva? El exceso y preeminencia de la publicidad revela poca consideración del valor de la información por parte del webmaster. Es muy mala señal. La 10. Relevancia. Es vital tener esto en cuenta al valorar un resultado de una búsqueda. ¿La información es pertinente para lo que buscas? ¿Responde a tus preguntas? ¿Tiene que ver con tus necesidades? Si no es así, por buena que sea, no basta. 11. Suficiencia. La página o contenido, ¿qué cantidad de información te aporta en relación con tu problema? ¿Es suficiente para lo que buscas? Una sola fuente de información nunca suele serlo, pero abarca todos los aspectos del tema. ¿Con qué grado de detalle? Y 12. La conclusión. Valorando en resumen todos los aspectos anteriores, ¿qué opinión te suscita la página que analizas o que analizaste? ¿Merece confianza? ¿Es apropiada para un universitario? ¿Es adecuada para tu necesidad? ¿Tiene suficiente fiabilidad o credibilidad? ¿Es portadora de conocimiento científico? Pero sobre todo, ¿sería digna de ser citada en un trabajo académico como representativa del estado de conocimiento que tienes en la materia? Estos 12 puntos no son de mi autoría, aunque se me hizo muy interesante poder ponerlos, tal y como los pone el autor del libro, ya que a mí me han sido de gran ayuda, así como el material que se nos ha facilitado por parte de la UNAM. Sin más por el momento, me despido y espero que esto haya sido de su agrado.